Pues como te decía hace un instante, este martes 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Sabías que más de la mitad de pacientes con alguna enfermedad rara son diagnosticadas antes de los 3 años? Pues hoy queremos dar visibilidad a alguna de ellas y por ello te hablo ahora de la esclerosis tuberosa, un trastorno genético raro que causa el crecimiento de tumores no cancerosos en el cerebro y otros órganos. Esta es la enfermedad que sufre un chico de 13 años de aquí de Vigo. Su madre se llama Raquel y nos atiende en este momento. Raquel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo diagnosticaron la enfermedad a tu hijo? Pues la verdad que fue un caso curioso porque cuando era muy pequeñito, tendría un mes, yo le vi una manchita en la piel y bueno, pues como en casa tenemos médicos en la familia, lo consulté con un familiar que no le dio importancia, pero aún así yo quise ir a internet a buscar y un poco eso ya me puso sobre la pista, a pesar de que el niño en ese momento no tenía ninguna sintomatología. Con lo cual, bueno, pues después de varios meses un poco observándole, ya debutó a los 6 meses con su primera crisis epiléptica, con lo cual ya estábamos un poquito sobre aviso. Hablas de esa manchita que tenía en la piel, de ataques epilépticos. ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? Mira, en un principio el niño no tenía ninguna sintomatología, entonces simplemente apareció una mancha de color blanco que muchas personas tienen, se llaman manchas acrómicas. Pues se me ocurrió ir a internet y poner mancha acrómica a bebé de 2 meses y enseguida apareció ese diagnóstico. Y algo dentro de mí como que me dijo que me alerté. Entonces fui al médico de cabecera, que le restó importancia, aún así fui a un dermatólogo y empezaron a hacerle pruebas no invasivas, ecografías y el niño no tenía absolutamente nada. Aún así quise ir a un neurólogo, el neurólogo pues también me dijo que una mancha tampoco era determinante, que eran varios criterios los que tenían que sumarse, ¿no? En el caso de mi hijo, los criterios no estaban todavía porque no había síntomas, pero sí que el neurólogo me advirtió que la única manera de saberlo era hacerle una resonancia magnética, que si no tan chiquitito pues conllevaba un riesgo. Yo al final opté por no hacerla, pero sí estar alerta, porque a lo mejor al cabo de unos meses podría tener algún tipo de crisis epiléptica, es uno de los síntomas, ¿no? Y efectivamente, cuando tenía más o menos 6 meses, tuvo una especie de movimiento extraño que a mí no me parecía normal y una mirada rara, como de desvío de los ojos, y ahí ya me puse alerta del todo y me lo llevé a urgencias del hospital y entonces ya ahí le hicieron resonancia y aparecieron efectivamente esos túberes que son característicos de esta enfermedad en el cerebro y luego pues también en la retina del ojo, en los riñones, etcétera. Uno de los principales síntomas por los que las familias se alertan es cuando empiezan a tener crisis epilépticas. La pena es que a veces estas crisis no se detectan con la suficiente antelación, pues porque pasan desapercibidas, porque no son una crisis epiléptica generalizada en muchas ocasiones, sino que son parciales, un movimiento muy leve del ojo o de la mano, y entonces, bueno, pues el diagnóstico a veces en esta enfermedad tarda, y el problema es que es una epilepsia que normalmente es farmacoresistente, que conlleva, pues bueno, deterioros en el cerebro de estos niños, y que cuanto antes se detecte esta enfermedad, pues mejor, porque antes podemos intervenir, ¿no?, con medicación o con otras alternativas que pueda haber, como la cirugía. En su día, pues también funcionó muy bien, ¿no? ¿Qué supone vivir con una enfermedad rara, como en este caso, pues la esclerosis tuberosa, que no la padecen muchas personas y por eso se determina que es una enfermedad rara? Pues mira, es algo complicado. Los primeros años te los pasas, tú lees en internet todo lo que puede conllevar esta enfermedad y es un abanico tan amplio de posibilidades que no sabes, ¿no?, en qué perfil se va a encontrar tu hijo, con lo cual no sabes si va a estar muy afectado, poco afectado, medianamente afectado, si podrá hablar, si podrá caminar, si tendrá alguna patología asociada como autismo, como algún tipo de psicosis o no. Entonces te pasas todo el tiempo, pues cada pequeño hito que tu hijo consigue, pues es como que lo celebras 3 veces más, ¿no? Sí. Que pueda caminar, que pueda hablar, que pueda pues ir a un colegio, que pueda ser autónomo. Luego además te pasas mucho tiempo en terapias diferentes, con pruebas, porque hay que controlar que esos tumores no crezcan, hay que controlar cómo van funcionando todos sus órganos a pesar de la enfermedad, y luego terapias de todo tipo, dependiendo de las patologías asociadas que tengan. En el caso de mi hijo, pues déficit de atención e hiperactividad, pues ir a terapias, problemas con el lenguaje. Además, mi hijo también tiene que tomar un inmunosupresor para precisamente uno de los tumores que tiene, que es benigno, pero sí es muy peligroso, que es un astrocitoma de células gigantes, porque puede causar hidrocefalia, pues tiene que tomar un medicamento que le inmunodeprime, con lo cual cada 2-3 semanas estamos con fiebres en casa, con problemas gástricos, etcétera. Entonces, bueno, pues es difícil. Y aún así, yo sí quiero mandar un mensaje de esperanza y de lucha, porque por otro lado, es cierto que nosotros tenemos una cara bastante amable de lo que es la patología del niño, pero sobre todo
Esto te pone en contacto con las cosas que son prioritarias de verdad en la vida, ¿no? Y las cosas que son importantes. Entonces, por un lado, ver esta otra realidad que está ahí, que no es tan lejana, porque yo recuerdo la primera vez que tuve el diagnóstico, la sensación de túnel de Dios mío, ¿y ahora qué? Y poquito a poco te vas abriendo, vas viendo que a tu alrededor hay gente fabulosa, maravillosa, ángeles que te cruzan en tu camino, que te ayudan, y que luego estos niños también te enseñan muchísimo. Entonces, bueno, pues disfrutas la vida de otra manera, estás en contacto con una felicidad del día a día, y además es que en el caso de mi hijo es un niño absolutamente feliz. Entonces, bueno, pues... Sí, de hecho te iba a preguntar, él cómo lo lleva, cómo lo vive, pero bueno, lo por vive lo que me muy cuentas bien. muy bien, me Sí, alegro. lo vive bien. Él, en la parte, digamos, cotidiana, tiene una vida pues bastante autónoma, es un niño feliz. Sí, algunas veces le toca lidiar, bueno, pues con los problemas que conlleva esto, los efectos secundarios de la medicación, las dificultades, bueno, lo que se supone que es estar en hospitales constantemente, pero luego desarrolla una resiliencia impresionante. A veces tiene una madurez que me deja pasmada. En otras ocasiones, pues también la inmadurez emocional es característica de su enfermedad, con lo cual, bueno, pues navega entre estas dos aguas. Y luego, pues también a veces, pues los problemas de inclusión, ¿no? En los centros con sus iguales, en el colegio. El tema de la diversidad, creo que todavía hace falta caminar mucho para, bueno, pues esto, visibilizar estos temas, conseguir una inclusión de la diversidad funcional más vivencial, no tan teórica, ¿no? Raquel, pues me sorprende, ¿no? La manera que nos cuentas cómo se convive, ¿no? Con una enfermedad rara y pues muchísimas gracias por ofrecernos tu testimonio, por contárnoslo aquí en COPE. Te lo agradezco, Lucía, de verdad, muchísimas gracias. Hace mucha falta que se conozcan estas enfermedades y que se hable de ello.